Bueno, buenas tardes chicos. Vamos a iniciar con la penúltima clase que tenemos en este cuatrimestre. Primero que nada saludarlos, desearles que ojalá estén muy bien de salud, que todo transcurra bien en sus casas, en sus hogares, todo esté bien. Y bueno, estamos viviendo tiempos atípicos, hemos tenido que abordar el curso de una manera muy diferente, de una manera virtual. He estado viendo los trabajos que ustedes han estado haciendo, he estado viendo los procesos que vamos haciendo en el campus virtual y bueno, hay cosas muy interesantes. Estamos como les decía, en épocas difíciles porque estamos viviendo una pandemia a nivel mundial que creo que va a cambiar un poco la dinámica o la forma de cómo concebimos nosotros el mundo o el planeta y cómo los seres humanos tenemos que aprender a entendernos mejor y poder comprendernos para poder vivir en un mundo que cada vez es más complejo de vivir, perdón. La clase de hoy vamos a terminar de ver el tema de los dilemas éticos. Vamos a ver las diferentes teorías éticas que hay y cómo vamos enfrentando las diferentes situaciones. La semana anterior ustedes tuvieron que ver una película y hacer una serie de comentarios sobre la misma y también eh, participar en un foro. Entonces, quiero antes de entrar a la clase de hoy ver un poco eh, la clase como tal. Creo que hay muy buenas participaciones, pero también hay algunos compañeros que no han estado participando y pues me preocupa un poquito esa línea. Bueno, la primera clase virtual que tuvimos eran los métodos filosóficos, ahí teníamos la dialéctica socrática y el método cartesiano, la duda metódica. Luego pasamos a lo que era la ética, la moral, la moralidad como tal. Ahí tenían ustedes diferentes cosas que hacer. Tenían un foro. Si yo abro el foro aquí, ustedes pueden ver un poquito cómo lo visualizo yo. Para ver quiénes han estado participando más del foro, ahí lo puedo ver. Me aparecen las participaciones de cada uno, quién participó, quién no participó ese día, quién no aportó nada al foro, eh, cosas como detalles como esos. Entonces es importante, porque esta es la penúltima clase, que ustedes revisen las clases anteriores y vean qué no han hecho. Porque de lo que no hayan hecho van a tener que ponerse al día porque es parte de lo que calificamos para la próxima semana. Entonces, yo necesito que ustedes vean cada una de las actividades y cuáles actividades de esas les hacen falta a ustedes para poder eh, terminar por completo las actividades. Entonces, sí es para mí importante que ustedes puedan revisar cada una de las actividades y verificar cuáles son las cosas que les hacen falta, cuáles son las actividades que no han realizado, por ejemplo, de la semana anterior, la lectura que tenían que hacer, y ponerse al día. Tienen esta semana para ponerse al día, y yo espero que lo hagan los que no han participado tanto. Si alguna tiene una duda, pues puede contactarme. Yo igual voy a estar disponible hoy en la noche, todo el fin de semana y toda la próxima semana disponible para las dudas, las situaciones que quieran aclarar, pero sí es importante que, perdón, completen las actividades. Como les decía, hoy vamos a estar trabajando el tema de los dilemas morales, tratando de entender un poco eh, la razón de ser que tienen las teorías éticas. Y esto lo hemos venido haciendo, lo hemos venido hablando y nos hemos ido confrontando con temas de la realidad, pero también la ética termina siendo un elemento que ustedes como profesionales van a tener que enfrentarse a decisiones, a dilemas morales, a tomar una decisión u otra y a tratar de entender eh, cuáles son las cosas que cada uno debe ir modificando. Entonces, para empezar, voy a hacer una presentación muy general del tema, luego les voy a explicar muy general lo que van a hacer y ya en el campus virtual ustedes pueden ir viendo todas las acciones que hay que realizar.
Eh, la razón de ser de las teorías éticas es justificar racionalmente las opciones que cada persona tiene para tomar una decisión. Es como esa necesidad que tiene la razón de decir, tomo este camino o tomo este otro camino, busco una situación o trato de encauzar una situación para mejorar. Entonces eso es importante que lo tomen en cuenta, porque en las teorías éticas lo que nosotros hacemos o tratamos de hacer siempre es justificar de una manera racional la decisión que tomamos. Entonces, un dilema es si me voy por la derecha o me voy por la izquierda, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, qué dice mi razón, qué dice mi esquema mental. ¿Recuerdan cuando veíamos en una clase que nuestros cerebros tenían una forma muy particular de organizarse? Pues a la hora de tomar decisiones éticas también tienen una forma muy concreta de cómo van desarrollando las acciones, las formas. Y bueno, eso hace que nosotros tengamos que ir avanzando. Vamos a irnos al concepto que tiene la Real Academia Española sobre el tema de dilemas. Dice que el dilema es un argumento formado por dos preposiciones, contrarias disyuntivamente con tal artificio, que negada o concebida, cualquiera de las dos queda demostrado lo que se intenta probar. O sea, un dilema es una decisión. El que tenga que tomar una decisión y esté entre una duda y una disyuntiva a la hora de querer plantear, decir qué hago, cómo lo hago, qué necesito hacer. Eso es de acuerdo a la definición de la RAE. Entonces, una definición de un dilema ético va a ser siempre la duda o la perplejidad producida por una situación en la que se presentan dos alternativas de acción. O sea, la ética va a estar centrada en la decisión de los actos humanos y cómo los actos humanos, de alguna u otra manera, no de manera neutral, tienen que tomarse una decisión. Entonces, generalmente eh, están opuestos en sus fines y en sus medios. O sea, tengo que tomar una decisión y tengo una diferencia de variables, una duda razonable de cuál es la decisión que debo tomar. Esa es un poco la definición que vamos a ir encarnando de lo que es un dilema. Dice, el no actuar es también una posible decisión de actuación que conlleva un contenido ético. O sea, la ética a la hora de analizar un dilema es tomar una u otra decisión o no tomar ninguna de las dos decisiones. También eso se contempla como parte del dilema. Entonces, en esa definición, los problemas generales que tiene la ética, como por ejemplo, qué hacer ante el hambre en el mundo, digamos, un dilema ético es, bueno, hay hambre en el mundo. ¿Por qué hay hambre? Porque no hay alimentos, porque no hay dinero para comprar alimentos, porque no hay voluntad política para la toma de decisiones en cuanto a la alimentación. Digo esto porque se pierden muchas comidas que muchos supermercados, a grandes compañías prefieren perder que repartírsela a la gente que lo necesita. Entonces, eso es, digamos, una definición de un problema ético, termina siendo el hambre en el mundo. Muchos dicen que no hay escasez de alimentos, que lo que hay es una escasez de la voluntad política para poder hacer partícipe a todos de las diferentes comidas. En este momento que estamos con el tema de la pandemia, pues es un poco complejo hablar del tema del hambre como un dilema, porque hay por llamarlo así, una situación que nos lleva a nosotros a tomar decisiones eh, en relación con una pandemia, y podría ser que el hambre en el mundo ya responda más a falta de alimentos o a falta no tanto a falta de voluntad política en este momento. Pero esa es una definición de un problema, digamos, el hambre en el mundo. ¿Qué características tiene un dilema? Bueno, que hay preceptos morales. Ustedes la semana pasada estuvieron viendo un poquito el tema de moralidad, o estuvieron revisando moralidad. Y hay ciertos principios de la ética que nos deben guiar y que tienen que conducirnos para ese conflicto de toma de decisiones sea la más aceptada, la más correcta que estamos buscando. Algunas de las características, digamos, que tiene que ver con la toma de decisiones en un dilema es buscamos una solución al dilema, pero ese dilema esa decisión puede tener efectos deseados, intolerables, o una teoría que no puede determinar cuál es el curso de la acción correcta. O sea, no sé cómo juzgarla, no sé por dónde tengo que entrar para juzgar esa situación. Entonces, en estos casos, la conciencia, que es esa parte del cerebro que nos ayuda
tomar razón de lo que estamos haciendo, nos genera un estado de perplejidad. Philippa Food, que es, digamos, una empresa X, vamos a hacer un ejercicio para ir entendiendo eso que les decía. Dice, imagina que un tren descontrolado se dirige por una vía en la que un filósofo malvado ha atado 5 personas. Antes de llegar a esas 5 personas, existe una bifurcación en el camino o en la línea del tren, regulada por un cambio de agujas, que es donde nos encontramos. O sea, hay un cambio de agujas que podríamos desviar la atención del tren para que no atropelle a esas 5 personas que están atadas en la vía del ferrocarril. Si activáramos el cambio de vía, salvaríamos a 5 personas, pero en la otra vía hay una persona atada. Entonces el dilema está vamos en un tren, el tren llega a una bifurcación, en esa bifurcación, digamos, a la derecha, y si nos vamos a la derecha, hay 5 personas atadas a la línea del tren, y hay una persona en la bifurcación izquierda. Entonces tienen que tomar una decisión. Si dirigen el tren por la derecha, van a atropellar a esas 5 personas, o el ferrocarril atropellará a esas 5 personas, o si me voy por la izquierda, el ferrocarril atropellará a una persona. Ese es el dilema o el ejemplo de Philippa Food. Entonces, en este mismo dilema, la pregunta que nos haríamos nosotros es, ¿activarías el cambio, o que yo les planteo a ustedes para que lo analicen individualmente? ¿Activarían ustedes el cambio de agujas para matar a una persona salvando a 5? ¿O no harías nada? ¿Dejarías que el tren siguiera su camino matando a 5 personas y salvando a una? Ese es el dilema que tienen ustedes entre manos, que tienen que resolver para ir analizando. El ejemplo es un ejemplo de cómo es un dilema y cómo desde la ética tenemos que irlo resolviendo. No es sencilla, porque al final de cuentas, aunque si lo dejo tal y como está, el tren seguirá por su recorrido y matará a 5 personas. Pero si en la bifurcación lo desvío la vía, entonces va a matar solo a una persona, pero se van a salvar 5. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Salvar a una persona o salvar a 5? Es una decisión de un dilema ético en el que ustedes se encuentran o se encontrarían para tratar de entender el tema que les estoy explicando. Entonces, como les decía, no es sencilla la respuesta, y en primer lugar hay que recordar que el dilema está planteado de forma tal que no podemos eludir la acción. Tienen que tomar una decisión. Y recuerden que hay 3 decisiones. Dejo que el tren tome a la derecha en esa bifurcación, mate a 5 personas, siga su recorrido normal. Otra decisión es desviarlo, matar a una sola persona y salvar a 5. Y otra es simplemente dejar que el tren siga su curso y que pase lo que tenga que pasar y yo me quedo ajeno a la decisión. Esas son las 3 opciones. Si pensamos que el problema no tiene nada que ver con nosotros, o sea que no, di que se mueran 5 o 1, di no me importa porque no me está afectando, no es algo que me esté generando a mí algún dilema, alguna situación, eso es una. Pero cuando tenemos que tomar una decisión en un dilema moral o un dilema ético, si pensamos que el problema no tiene nada que ver con nosotros, o que no somos capaces de elegir, o nos limitamos a no hacer nada en la realidad, ya estamos decidiendo. O sea, estoy tomando una decisión de no hacer nada. El no actuar es también una decisión. O sea, el quedarme ahí no simplemente bajar no, tomé la decisión de no intervenir, de no hacer. Y eso posibilitará la muerte de las 5 personas. Se va a salvar una persona. La opción utilitarista o el método ético utilitarista, también la mayoría de las personas sería activar el cambio de agujas. ¿Por qué? Porque elegirían entre 2 males el mal menor. O sea, si tengo que elegir, voy a elegir donde cause menos daño. Entonces voy a evitar matar a 5 y prefiero matar a 1. Pero desde ese momento en que estamos haciendo eso, nos estamos asignando ya el derecho de decidir sobre la vida y la muerte de los seres humanos. Le perdono la vida a 5, pero voy a matar a una persona.
Pues en el tren o el dilema tren, una vez que hayamos tomado la decisión, cualquiera de las tres, en este caso, en este dilema, hay que tener en cuenta toda una serie de variables que podríamos hacernos dudar si elegimos, si hemos elegido lo correcto o no. Y esa valoración de lo que es correcto o no es una valoración que tenemos que hacer cada uno dependiendo de las decisiones o de las acciones que vayamos a tomar en ese momento. Ahora les pongo una pregunta, o en el mismo caso, esto es un ejemplo general de ética, ¿qué pasaría si las 5 personas que están atadas a la línea del tren son 5 personas que se escaparon de la cárcel? Y la persona que está sola en la otra línea en donde yo desviaría el tren es un niño inocente que está ahí. Entonces tienes a 5 expresidiarios que se escaparon de la cárcel, atados por un lado, y a una niña por acá. ¿Qué es mejor? ¿Matar a esos 5 ladrones y salvar a la niña inocente, o salvar a los ladrones y matar a la niña, o dejar que el tren mate a la niña? Esa es parte de una pregunta del dilema. Otra pregunta podría ser: ¿qué pasaría si los 5 fueran desconocidos? O sea, los 5 que están atados a la derecha fueran desconocidos y la persona que está al otro lado es un ser querido. ¿Van a cambiar la decisión que pensaron? ¿La siguen manteniendo? ¿O ya cuando hay un nexo familiar, entonces cambia la forma de cómo yo estoy tratando de interpretar la acción? ¿Qué piensan? Hasta aquí es importante que ustedes razonen, piensen y se pongan a analizar. Este es un dilema muy, muy general, pero los dilemas éticos que enfrentamos a diario nosotros terminan siendo de esta forma. Pues otra pregunta sería: ¿sería ético dejarnos llevar por los sentimientos, o por el contrario habría que actuar desde la razón objetiva? ¿Cómo tomo una decisión objetiva si es un familiar mío y los otros no? ¿Cómo actúa la razón y cómo actúa el cerebro? Y ahí ustedes lo pueden ver. ¿Cómo actuaría el cerebro en este caso y cómo actúa la razón? Son parte de los dilemas éticos. Algunas otras situaciones. Bueno, perdón. En estos casos, este es un ejemplo. No lo vamos a resolver. No sé si en las actividades que tienen que hacer se los ponga ahí como una forma para que resuelvan ustedes el caso y me den argumentos de por qué toman una u otra decisión. Pero eso lo vemos ahora en las actividades, o lo verán ustedes en las actividades que tienen que desarrollar. Entonces, vamos a ver. Algunas situaciones como estas o en este dilema se nos presentan una serie de cosas que nos pueden ayudar a aclarar el ejercicio o a enredar un poco más. Dice, vemos la necesidad de tener cierta claridad en principio o en principios que consideramos fundamentales. Bueno, estos principios requieren un ejercicio largo de la vida. Si nos han enseñado el respeto por la vida, posiblemente matar a uno, matar a 5 termina siendo lo mismo, dependiendo de la formación que hayamos recibido en nuestros hogares. Nos va a permitir vislumbrar lo dramático que puede ser llegar a un conflicto de valores, en donde la manera en que nuestra libertad escribe historia y la fuerza con que nuestras decisiones tienen efectos, más que la razón. Podría ser que nos volvamos más emocionales a la hora de tomar una decisión y la razón queda a un lado, o nos volvemos racionales y decimos no, 5-1, voy a salvar 5. Pero bueno, eso es un dilema y es parte de lo que ustedes tienen que ir pensando para resolver o tratar de tomar una decisión. Eso es como la encrucijada: ¿me voy a la derecha, a la izquierda o sigo directo? ¿Qué tomo? ¿Qué decisión tomo? Hay una necesidad de un método que nos permita tomar decisiones o buenas decisiones en todos los momentos donde se nos presenten dilemas morales o dilemas éticos. Donde tenemos que tomar decisiones, es importante que tengamos un método, una forma, y la ética lo termina haciendo de esa manera. La triple función de la ética: de alguna otra manera la ética tiene 3 elementos o 3 funcionalidades que nos ayudan a tomar decisiones en este caso. ¿Qué es la primera función de la ética? Entonces va a ser aclarar qué es lo moral, cuáles son sus rasgos específicos. Y esta moralidad ya ustedes la estudiaron bastante en la clase anterior. Es el sujeto moral a través de sus valores, de sus consignas y cómo va enfrentándose a las diversas situaciones.
La segunda tiene que fundamentar la moralidad, o sea, una vez que yo aclaro qué es lo moral, qué es lo moral en este caso, matar a uno, matar a cinco, cuáles son los rasgos específicos de este actuar moral o de esta aclaración moral. El número dos viene a fundamentar esa moralidad, es decir, tratar de averiguar cuáles son las razones por las que tiene sentido que los seres humanos vivan moralmente. Ese es el segundo. Y el tercero, aplicar a los distintos ámbitos de nuestra vida los resultados obtenidos de las dos primeras. O sea, que la tercera termina siendo consecuencia de las dos primeras, de manera que se adopte en estos ámbitos sociales una moral crítica, es decir, racionalmente fundamentada, en lugar de un código moral dogmáticamente impuesto o de ausencia de referentes morales. ¿A qué está concluyendo o qué concluimos aquí? Primero, que los dos primeros, o sea, el hecho de aclarar lo moral y los rasgos específicos para fomentar la moralidad y averiguar bien las razones por las que tiene sentido que los seres humanos vivamos de manera moral, esas dos nos van a servir para obtener una moral crítica, que al final termina siendo racionalmente fundamentadas las decisiones que tomo y que están amparadas en la razón, no en un dogma que alguien me lo da, sino que racionalmente yo sé que eso es lo correcto, que eso es lo que debo hacer. Entonces, a lo largo de la historia de la filosofía, como les decía, se han ofrecido diferentes escenarios o modelos éticos. Y ustedes lo van a ver cuando vean ética profesional, si lo tienen como materia de carrera, donde se van a enfrentar a disyuntivas como profesionales. El ejemplo que les ponía del tren es un poco dramático porque se trata de salvar vidas y de condenar a muerte. Entonces, eso puede ser muy fuerte, pero al final la vida nos pone una serie de dilemas morales o dilemas éticos en donde nos enfrenta a tomar ese tipo de decisiones. Y bueno, históricamente la ética, como ustedes leyeron en los documentos anteriores, la ética termina siendo aristotélica. Hay una ética utilitarista, o sea, yo tomo una decisión de utilitariedad. La ética kantiana o la discursiva, con buenos ejemplos de teorías, etc. Entonces, en esta no vamos a entrar en detalles porque ya ustedes vieron un poco de la moral y tienen claro un poco el concepto, pero sí de la ética aristotélica y utilitarista vamos a trabajar un poco más en las actividades. Entonces, esta es la introducción a la clase del día de hoy, de los dilemas morales y éticos, y vamos a ir desarrollando, van a leer la clase, yo igual les escribo la clase para que puedan tener acceso a esa información y que con esa información que ustedes tienen ahí, más este video de presentación de la clase, puedan desarrollar las actividades. Las actividades van a ser dos, van a tener una lectura general ahí y van a tener que resolver un par de dilemas morales o éticos y luego van a tener una participación del foro. Entonces, eso lo van a ver en el área de actividades. ¿Qué es importante recordarles? Bueno, no sé si se acuerdan de que ustedes estaban escribiendo un artículo. Habíamos iniciado a escribir un artículo que ustedes lo iban formando, le iban dando cuerpo. Ya esta clase deberían tener ese artículo listo. Entonces yo les voy a abrir en el campus virtual un espacio donde dice subir artículo. Recuerdan, cada uno estaba escribiendo sobre un tema. Para esta semana ya tienen que terminar ese artículo. Ese artículo es parte de la evaluación final y tienen que terminarlo. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Bueno, no solo que revisen en las últimas clases, si hay actividades que no han hecho, me dicen, profe, no he hecho la actividad de la clase tal, y yo con todo gusto les abro la clase para que ustedes terminen y que no pierdan la totalidad de los puntos, ¿de acuerdo? Porque de aquí en adelante es la última semana que nos queda. Entonces, me deben ese artículo, que yo les voy a abrir un espacio en esta lección para que ustedes puedan subir el artículo que escribieron. Recuerdan lo que les decía yo, que tiene que tener ciertas referencias, que tiene que tener cierta estructura. Yo ya las había dado por escrito a ustedes, la estructura de cómo quería que estuviera ese artículo, más las actividades que desarrollamos el día de hoy. A mí me gustaría que nos pudiéramos conectar en una clase más online donde podamos estar interactuando, que sería la próxima semana. Entonces yo les pediría que el próximo viernes a las 6 de la tarde
todos saquen un tiempito y nos podamos conectar. Si alguien tiene un problema, yo no tengo ningún inconveniente en poder conectarme o hacer una videoconferencia el sábado o el domingo a la hora que a ustedes les quede mejor. Entonces yo en el chat de Telegram, ahí les voy a poner qué les parece la hora que podamos hacer una videoconferencia en esta semana, para poder interactuar y ver dudas que tengan o situaciones del curso que tengamos que abordar. Entonces, importante el artículo que tienen que terminar de escribirme, lo van a subir en el espacio que yo les voy a facilitar, y las actividades que ustedes han hecho, perdón, que ustedes no han hecho, por favor, completarlas. En los foros he visto que hay gente que todavía no ha participado del todo y aquí podríamos revisar. Entonces, sí es importante que todos de alguna u otra manera revisen, porque esto es muy, muy necesario para que ustedes puedan tomar partido. Entonces, ahí me disculpan los que no aparecen, pero por ejemplo, Jorleni, Hazel, Juliana, Brian Webb, Hersan, José Enrique Montero, me aparecen sin ninguna participación. Entonces, ustedes pueden, yo puedo revisar y les puedo decir quiénes han participado y quiénes no, porque están acá. Entonces, lo que sí les pido es que si hay algún error o alguna situación, pues entonces que ustedes me lo indiquen para poder revisar a ver si el error está en mí o la información la subieron en otro lado. Pero sí es importante que ustedes revisen en el campus virtual, porque ya en esta semana yo voy a estar ya terminando de poner notas, de actualizar notas y de revisar todos los trabajos que cada uno de ustedes ha estado haciendo. Ok, entonces los dejo ya en la clase para que puedan continuar con las actividades y con las diferentes cosas que van a ir haciendo. Algo importante, en esta época, bueno, hemos tenido que improvisar, no improvisar, porque yo creo que la universidad como tal se ha venido preparando en los entornos virtuales para poder ejercer en algún momento cursos bajo una modalidad presencial virtual, y algunos de los profesores nos hemos estado capacitando. Yo, por ejemplo, estoy sacando una maestría en entornos virtuales del aprendizaje con una universidad argentina y mucho tiene que ver con las tecnologías, con todo esto, cómo poder hacer perdón, clases desde la casa, clases virtuales en donde ustedes pueden hacer las actividades, podemos aclarar, podemos tener diferentes elementos para interactuar. Ahorita es un poco frío porque ustedes solo me escuchan y no pueden preguntar si tienen dudas, pero por eso estamos abriendo un espacio para que ustedes puedan en una videoconferencia aclarar dudas, preguntar, decirme. Igual en el foro ustedes pueden poner, profe, no estoy entendiendo tal cosa o no comprendí tal otra. Eso es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces esta virtualidad pues nos viene a decir de que el mundo está cambiando, de que hay patrones de conducta que tenemos que ir modificando todos a nivel social y esperar a ver qué va a pasar con lo de la pandemia. Pero entonces los recursos virtuales son muy importantes y esto la universidad lo ha estado trabajando de una manera muy integral. Yo espero que durante todo este tiempo ustedes se encuentren muy bien, que se cuiden mucho, que eviten salir, que eviten exponerse, y si tienen que salir, pues cuidarse, protegerse de no contraer el famoso virus. Y bueno, lo importante es no solo cuidarse, sino también saber que en ese cuidarse están cuidando ustedes a los demás. Por mi parte, los dejo ya con la clase, que disfruten mucho. Igual en el foro les voy a poner a ver en qué momento podemos tener una videoconferencia para interactuar, para hacer un cierre de todo lo que hemos estado hablando a lo largo del curso. La filosofía es la capacidad que ustedes van a tener de razonar, de crear, de no quedarse con un criterio, sino que puedan ir más allá de las cosas, cuestionar, buscar, preguntar, innovar. Y creo que eso de innovar es muy importante y la filosofía les abre un panorama para pensar las cosas de una manera distinta. ¿Por qué les digo esto? Porque el mundo cambió y hay que reinventarse. Entonces, si yo no me pienso fuera de la caja y qué pasaría si esta pandemia nos extiende todo el año, cómo voy a vivir, cómo voy a sobrevivir, qué tengo que hacer. Entonces es reinventarse también. Entonces la filosofía es esa parte que me permite a mí cuestionar,
buscar nuevas formas. Entonces la creatividad está muy ligada también al pensamiento racional filosófico. Entonces, para recapitular, les recuerdo el artículo que me tienen que subir, más terminar las 2 o 3 actividades que van a tener en esta clase y revisar sus clases anteriores. Si tienen que subir información, pues la suben. En los foros hay chicos que no han participado, entonces para que revisen ustedes qué, qué les hace falta revisar y que puedan ponerse al día. Por lo pronto les deseo una bonita clase, un buen fin de semana y estoy a la orden. A partir de hoy, si necesitan una duda, me escriben. Mi teléfono es el 8308-2599. Yo creo que ya todos lo saben. Entonces me ponen un mensaje de texto si están teniendo algún problema o alguna situación y me lo comentan, me lo hacen saber para ver cómo podemos resolver y cómo podemos solucionar. Que estén muy bien, cuídense mucho, que Dios les bendiga y los proteja y que ojalá esta pandemia nos enseñe a todos a ser cada día más humanos, más solidarios y más tolerantes en un mundo que necesita mucho de humanidad, de pensamiento filosófico, para mí, que tiene que ver con esa forma de analizar las cosas buscando siempre el bien común. Y que tengan una feliz tarde.